Ok. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios estamos nuevamente reiniciando nuestro tiempo de capilla después de una semana de interrupción de esta experiencia que tuvimos allá en Querétaro, ¿verdad? Yo espero que haya sido muy buena experiencia. No sé cuántas horas se hicieron ustedes para llegar de allá para acá, pero yo me hice 12 horas para llegar. No eran así los planes, pero una tras otra situaciones en la carretera nos iban deteniendo, tomando desvíos y cada vez que yo veía en el Maps aumentaba el tiempo y aumentaba la hora de llegada, ¿no? Primero íbamos a llegar aquí a las 8 de la noche, después ya 9:30, después 10:30, 11:30, terminamos llegando aquí a la 1 de la mañana. Entonces, pero así es la vida. La vida es como este viaje, especialmente el de regreso, ¿no? Así es la vida, tiene estas situaciones donde los planes van a caminar, la meta no cambia, pero la vida tiene situaciones que nos hace cambiar el camino. Y en medio de eso, una de las cosas que tú y yo vamos a sufrir es de frustración. Cuando los planes cambian, cuando lo que teníamos pensado que iba a suceder no sucede, nos frustramos. Nos frustramos. Y cuando nos frustramos, pues, entre otras cosas, nos enojamos, nos impacientamos, buscamos culpables, porque obviamente siempre de los cambios de circunstancias y de rumbo, siempre van a tener la culpa los demás, no tú. Y entonces siempre vamos a buscar culpables. Entonces, déjame compartir contigo este mensaje que yo he titulado Cuando las cosas no salen, ¿cómo vencer la frustración con fe? Cuando las cosas no salen, ¿cómo vencer la frustración con fe? Déjame leer Salmo 37, 1 al 7, en la versión nueva internacional. Dice así: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Señor, háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La frustración es una de las emociones más comunes en la vida del creyente. Como este viaje de regreso de las plenarias, te frustrabas porque ya está tapado acá, te desviaron para acá. Nos decía ahí, hay un accidente y cuando pasamos donde supuestamente había el accidente no había nada. Yo no sé qué es lo que detenía el tráfico, pero eran unas filas. Bueno, ustedes lo vivieron. La gran ventaja de ustedes es que mucho de eso lo vivieron de noche y probablemente se durmieron. La desventaja es que yo lo viví de día, entonces estaba despierto y manejando, entonces no había manera de evitarlo. Ahí teníamos que estar. Pero la frustración nace entonces cuando tenemos este choque entre lo que esperábamos y lo que vivimos, entre nuestros planes y la realidad. A veces oramos, trabajamos, servimos fielmente, pero no vemos los resultados que anhelábamos. Entonces surgen preguntas que son naturales. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué a otros les está yendo bien y a mí no? ¿Será que hice algo mal? Y empezamos a hacernos estas preguntas y empezamos también a buscar culpables. Parece ser que David experimentó una situación muy similar, donde él estaba frustrado debido a las circunstancias que estaba pasando y esa experiencia, de esa experiencia nace este Salmo 37 que nos van a mostrar entonces 4 principios que pueden transformar nuestra frustración en fe y nuestra desilusión en esperanza. Aquí va el primer principio. Cuando las cosas no salen, vive expectante. Este es el principio de la espera. Versículos 1 y 2.
No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. David comienza con una advertencia espiritual, una advertencia a nuestro espíritu. No te irrites, o sea, no te enojes, no te molestes. Reina Valera, o por lo menos la versión 2015, al final, en el versículo 7 dice, no te alteres. Todo eso nos pasa cuando nos frustramos. Nos alteramos, nos irritamos, nos enojamos. Y así comienza David el Salmo. No te irrites, no envidies, no te alteres, no te enojes. Porque cuando la frustración se apodera del corazón, uno de los primeros síntomas en nuestras actitudes es la molestia, es el enojo, es el buscar culpables, es el compararnos. Hubiéramos salido más temprano. Ay, los hermanos que se fueron antes que nosotros, ya seguro ya están en su casa. En realidad ni sabes cómo les está yendo en el camino, pero tú estás comparándote con otros, ¿no? Y luego empiezas a ver que algunos empiezan a publicar, ya en casa, ya en casa. Y tú dices, ay, pues felicidades, ¿no? Que Dios les bendiga. Miramos alrededor y pensamos, ¿por qué ellos ya lo lograron? ¿Por qué a mí no me salieron las cosas? ¿Por qué si lo estoy haciendo de la mejor manera, si estoy sirviendo fielmente, por qué tengo que sufrir? David responde estas preguntas diciéndonos, no te dejes dominar por la impaciencia, no te dejes dominar por la frustración. No permitas que la frustración domine tu corazón. Es decir, es normal que nos frustremos. ¿Sí? Tú habías planeado la actividad, todo estaba muy bien, pero ese compañero tuyo de equipo no hizo lo que le tocaba hacer. Se le olvidó lo que tenía que llevar. Y entonces la actividad está en peligro y tú te frustras por eso, porque tú sí hiciste todo lo que te tocaba hacer. Y entonces empiezas a enojarte. Entonces la frustración es normal. El problema es que dejamos que esa frustración domine nuestro corazón y a partir de ahí todo lo que hagamos, lo hagamos bajo el dominio de esa emoción. Frustrados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabía tu mamá que estabas enojado lavando los trastes? Exactamente, porque escuchaba los ruidos de los trastes cuando tú los azotabas. O sea, ella no tenía que entrar a la cocina a verte cómo estabas. Con solamente escuchar que los trastes sonaban, ella sabía que tú estabas enojado. ¿Y por qué estabas enojado? Porque estabas frustrado. Porque creías que no era justo que te pusieran a ti a lavar los trastes. Y tu mamá te decía, oye, hazlo bien. No sé, mi mamá usaba esta frase. Con buen modo, decía ella. Si no lo vas a hacer con buen modo, no lo hagas. Ahora, eso no era bueno. Si mi mamá decía que si no lo vas a hacer con buen modo, no lo hagas, no era bueno. Eso no era bueno. No era bueno. Entonces, cuando nosotros nos frustramos, dejamos que esa actitud, que esa emoción, y dejamos que esa actitud, esa emoción domine nuestro corazón, todo lo que hagamos, lo vamos a hacer desde la frustración, desde la irritación, desde la molestia. ¿Sí? Queriendo avanzar, queriendo suplir el error, queriendo demostrar lo que sea, lo vamos a hacer desde esa actitud. Y no va a ser bueno. No va a ser bueno. Por eso David dice, no te irrites, no te impacientes, no envidies, no alteres, no te enojes. Porque nosotros estamos viendo en el texto con David que a otros sí les están saliendo las cosas. Yo no sé si tú eres de esos que estudia, se mata estudiando y está tu compañero ahí, se ve en la cancha, ahí pateando y no sé qué, el balón. Y al otro día en el examen, cuando tú le preguntas cómo te fue, él, no, estaba facilito. Y lo contestó así. Y sacó 10, 100. Y tú que te mataste estudiando, apenas si lo lograste pasar. Y tú dices, ¿por qué? Nos frustramos también cuando nos comparamos con los demás. Dice David, no lo hagas. No lo hagas. Otros pueden parecer exitosos, pero no te corresponde a ti ni me corresponde a mí juzgar su éxito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que esperar en Dios. Esperar en Dios. Ese es el consejo.
Esperemos en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Es el principio de la espera, es vivir expectantes. Es verdad, las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos que salieran, pero seguramente porque están en las manos de Dios, algo va a suceder más adelante. Esperar en Dios no es pasividad, es mantener una actitud expectante, confiando que el Señor sigue obrando aunque no lo veamos. Por eso cuando te sientas frustrado, porque tu oración no ha respondido, porque tus metas no se cumplen, porque tu esfuerzo parece que no es recompensado, recuerda, Dios no está en silencio, ni está inactivo. Dios está trabajando. El calendario de Dios es distinto al nuestro. Él no llega tarde, Él llega a tiempo. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. La fe madura no exige explicaciones, sino que aprende a esperar con esperanza viva. Principio número 1, entonces, vive expectante, el principio de la espera. Principio número 2, cree activamente. Cree activamente, este es el principio de la acción. Dice el texto, confía en el Señor y haz el bien, versículo 3, establécete en la tierra y mantente fiel. Aquí David une dos verdades inseparables, la fe y la acción. Confiar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados, esperando milagros. Significa seguir haciendo el bien en medio de la frustración. Dice David, confía en el Señor. No están saliendo las cosas como tú esperabas, pero confía en el Señor. Y haz el bien. O yo diría, y haz las cosas bien. Y haz las cosas bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Cuando estamos decepcionados, surge la tentación de dejar de hacer lo correcto. Decimos, ¿de qué sirve hacerlo bien si siempre sale mal? ¿Qué gano con esforzarme si nadie valora mi esfuerzo? ¿Para qué seguir orando si Dios no responde? ¿Para qué mantener un estándar alto si siempre viene alguien y me lo echa a perder? Sin embargo, el creyente que ha confiado en Dios no se rinde ante el desaliento. Sigue confiando y sigue actuando. El que confía en Dios sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue creyendo, porque su esperanza no está en los resultados, sino en el Señor. Tú y yo no controlamos, y esta es una cosa a las que tendremos que aprender a renunciar si queremos bajar nuestra frustración. Tú y yo no controlamos las circunstancias. Tú y yo podemos hacer todas las cosas de la mejor manera, al punto que cuando nos regresamos hacia atrás decimos, a ver, espérame, ¿por qué salió mal? Yo hice esto, ¿estuvo bien? ¿Lo volvería a hacer? Sí. Y te das cuenta que todo lo que hiciste lo volverías a hacer porque fue lo correcto. Y sin embargo el resultado no era el que esperaste. Cuando eso sucede, cuando tú sabes que has hecho lo correcto, tú necesitas aprender a renunciar al control de las circunstancias, porque no las controlas. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Si yo hice lo que tenía que hacer y me esforcé al máximo y las cosas no salieron como yo esperaba, yo debo confiar en Dios, que Él está haciendo algo más allá de mi vista y de mi mente. Porque yo hice lo que a mí me tocaba hacer. Pero una vez que llego a ese punto, no me debo detener, debo seguir haciendo lo que debo hacer. Pero con la actitud correcta, no dominado por la emoción de la frustración, no dominado por el enojo, sino dominado por la fe. Señor, tú me llamaste a ir a este campo y llevo ya 2 semestres aquí y no hay ningún convertido. Pero he hecho lo que tú me dijiste que tenía que hacer. ¿Por qué no veo resultados? Y puedes frustrarte, pero si tú dices, he hecho exactamente lo que yo debía hacer, entonces síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Cuando estamos en la iglesia y estamos discipulando a los hermanos, a veces nos frustra ver que invertimos mucho tiempo en alguien y no logra vencer aquella cosa con la que hemos estado trabajando. Y qué frustrante es. Qué frustrante es. Cuando nosotros damos un curso a los que van a ser maestros discipuladores, una de las cosas que les ponemos ahí es que ellos deben aprender es, esté preparado para una decepción de su discípulo. Porque va a pasar.
Si tú no estás listo para ese momento, te vas a frustrar, vas a decir, invertí 2 años en esta persona. Y no crece. Ya no lo voy a seguir haciendo, no lo voy a visitar, no lo voy a discipular. No, tienes que seguirlo haciendo. Ese es tu trabajo. Y tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo con amor. Y solamente así uno puede vencer la frustración. El que confía en Dios sigue entonces trabajando, sigue sirviendo, sigue creyendo. Porque su esperanza está no en los resultados, sino en el Señor, que está obrando a través de las circunstancias y de sus esfuerzos. Es como José. ¿No se imaginan ustedes cuán frustrante pudo haber sido para Josué sus sueños de grandeza vistos desde el fondo del pozo? Porque sí tenía sueños de grandeza, hay que aceptar. O sea, José no es tan inocente en algunas cosas. Sí tenía sueños de grandeza. Yo soñé, hermanos, se van a inclinar ante mí. Y no quería que sus hermanos ¿verdad? Entonces, pero desde el fondo del pozo, esos sueños o esas metas se ven de diferente manera. Allá haciendo labores domésticas como esclavo, se ven de diferente manera. Allá en la cárcel, me esforcé siendo el mejor trabajador de esa casa y mira, me mandaron a la cárcel. Me esforcé aquí para ayudar al copero y al panadero y mira, aquí me dejaron olvidado. Sin embargo, él siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Cuando vemos el registro del cautiverio de José, siempre vemos que él hacía todo bien. Y luego Dios lo prosperaba. Confía y haz el bien. Confía y sigue haciendo las cosas que tienes que hacer y hazlas bien. Hazlas bien. Nunca dejes de servir debido a que las cosas no salieron como tú esperabas. Nunca dejes de creer solo porque las cosas están tardando más de tus expectativas. Sigue confiando en que Dios tiene su tiempo. Porque una de nuestras respuestas cuando nos frustramos es, bueno, pues ya no lo hago. Renuncio. No. O sea, nuestras decisiones no deben estar tomadas por las cosas que nos frustran, sino por la fe que tenemos en Dios y el entendimiento que tenemos de su voluntad. Él nunca dijo que iba a ser fácil. De hecho, Él nos anunció que iba a ser complicado. En el mundo tendrán aflicción. Él lo anunció. Y si del árbol verde le hacen leña, dijo el Señor, ¿qué no harán con el seco? Él lo anunció. Entonces estemos listos para esos momentos. Haz el bien hoy, aunque nadie te aplauda. Haz el bien, aunque no veas fruto inmediato. Haz el bien porque Dios te ve y Él recompensará tu fidelidad. Si estás frustrado por tu trabajo, por tus metas o tu ministerio, no te detengas. Sigue confiando en Dios y sigue trabajando. La acción es una expresión de fe. Cuando actuamos en obediencia, aunque estemos frustrados, declaramos con nuestra vida, creo que Dios sigue teniendo un plan. Aunque las cosas no salgan bien, pero yo sigo haciendo lo que me pidieron que hiciera, yo estoy diciendo, Dios tiene un plan. Y es mejor que el mío. Tercer principio. Deleítate en el Señor, el principio de la adoración. Versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo ha sido muchas veces mal interpretado. No significa que Dios cumplirá todos tus deseos, sino que cuando nuestro deleite está en Dios, nuestros deseos cambian y Dios va a responder a esos deseos transformados por Él. Ese es el gran problema que tenemos. Nos frustra porque muchas veces las metas que tenemos no tienen que ver con el plan de Dios. Y no tienen que ver con el plan de Dios porque no nos estamos deleitando en Dios. Y por lo tanto, Él no nos ha revelado cuál es su plan. Sabemos que Dios nos ha llamado a hacer el ministerio, pero no tenemos en claro cuál es la meta de Dios para nuestro ministerio en este momento. Y cuando el Señor nos detiene y nos impide avanzar en lo que para nosotros sería éxito,
y lo hace por nuestro bien, para que no creamos que son nuestras fuerzas, entonces nos frustramos. Pero ¿sabes? Ese es el momento, cuando las cosas no salen bien, ese es el momento cuando más tú y yo necesitamos deleitarnos en el Señor. Porque cuando todas las cosas están bien, cuando todo está bajo tu control, cuando nada se opone a lo que tú estás planeado hacer, qué fácil es deleitarnos en Dios. Qué fácil es decir que le amamos. Qué fácil es decir que le adoramos y qué fácil es cantarle. Pero cuando todo está en nuestra contra, a pesar de haber hecho todo correcto, ahí es donde verdaderamente el deleite de nuestro corazón en el Señor se va a mostrar. Porque cuando nos frustramos, podemos empezar a culpar a Dios. Es Dios quien no me mira. Es Dios quien no atiende mis oraciones. Es Dios quien no ha querido que esto sucediera. Se nos olvida que los planes de Él son mucho mejores que nosotros y que Él quiere que nos deleitemos en esos planes. Y a veces el plan de Dios es no. Y a veces el plan de Dios es detente. Y a veces el plan de Dios es destruir tu torre, porque sabe que no nació de su voluntad. Y eso nos frustra. Así que necesitamos aprender a deleitarnos en Él. Un antídoto entonces contra la frustración es el deleite en Dios. Cuando Él es nuestro gozo, cuando Él es el amor de nuestro corazón, cuando Él es el centro de nuestra vida, las circunstancias ya no determinan nuestro estado de ánimo. Adorar no depende de que todo salga bien, sino de reconocer que Dios sigue siendo bueno en todo momento. 12 horas para llegar hasta acá. Pues yo platicaba con mi esposa ayer fue lunes, entonces fue ayer. Y platicábamos del regreso. Y yo le decía, no, y venía platicando con el pastor Timoteo y de esto y lo otro, y luego veníamos 4 pastores en el carro. Y de repente me di cuenta que en esas 12 horas platiqué con todos ellos más que en los últimos 3 o 4 años. Oye, qué bendición. ¡Qué bendición fue esa! De repente ahí empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a decir, mira, es que pues, yo lucho con esto, batallo con esto, a mí, bla, bla, bla. Y empezamos a hablar de cosas que no habíamos mencionado en otras reuniones. ¡Qué bueno es Dios! Nos puso ahí un tráfico para que pudiéramos convivir. Más allá del, ¿cómo te va? ¿Cómo está la iglesia? Bien. Más allá de eso, logramos cruzar una línea. Es una bendición. La podemos aprovechar si nos deleitamos en Dios. Adorar no depende de que todo salga bien. ¿Por qué muchas veces vivimos frustrados? Porque hemos puesto nuestra felicidad, nuestro valor, en lo que esperamos que suceda y en lo que esperamos obtener. Y no en aquel que hace que las cosas sucedan y da lo que pensamos obtener. Y a veces Dios por eso nos detiene y frustra tus planes. Porque Él quiere que tú dependas de Él y que te deleites en Él. Realmente cuando las cosas no salen como yo esperaba, yo siempre vuelvo a ese pasaje en Hechos donde Lucas dice, y quisimos ir a Bitinia y al Ponto, pero el Espíritu nos lo impidió. Y yo me quedo ahí y digo, Señor, ¿cómo Pablo supo y su equipo supo que eras tú diciéndoles no? ¿No les dieron la visa? ¿No había boletos de avión? ¿No les llegó la ofrenda? ¿Cómo supieron que eras tú diciendo no? No lo sé. Pero me parece que ellos estaban tan deleitados en Dios que interpretaban lo que pasaba como la voluntad de Dios y la aceptaban. Y decían, es la voluntad de Dios que no vayamos. No es culpa de estos cochinos romanos que no nos dejan pasar. No, la aceptaban. Porque luego, versículo más adelante, dice que Pablo tiene una visión de noche de un varón macedonio que les dice, pasa y ayúdanos. Y dice Lucas, dimos por cierto
que Dios nos llamaba a aquel lugar. Deleítate en el Señor. No importa cuál sea la circunstancia, haz del Señor el gozo de tu corazón. Ámalo y deja que Él te ame en medio de esas cosas que te están frustrando. Deleítate, encuentra en Él el supremo gozo de tu corazón. Disfruta la presencia de Dios. Aunque no tengas todo lo que querías y no esté sucediendo todo lo que esperabas, tienes a Dios y por lo tanto tienes todo lo que necesitas. Aunque no estés avanzando a lo que tú has considerando tu meta. Adorar en medio del dolor no es fácil, pero es ahí donde el carácter se forma y la fe madura. Job, después de perderlo todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, yo estaría frustradísimo. Me molesta que pierda yo 50 pesos. Imagínate este que perdió todo. Sin embargo, su deleite estaba en Dios. El que le dio es el que le quitó. Y él reconocía que él podía hacer eso. Si la vida no salió como planeabas, adora. Si los planes fracasaron, deleítate en el Señor. Si estás detenido en un impasse y parece que no, ni para atrás ni para adelante, abrázate de Él. Convierte tus frustraciones en oraciones. Y tus lágrimas en cánticos. Y tus silencios en adoración. Como dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Cuarto y último principio. Cede el control. Cede el control. El principio de la soberanía. Dice los versículos 5 y 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, que tu justa causa como el sol del mediodía. Frustración es sinónimo de pérdida de control. Por eso nos frustramos. Porque teníamos un plan todo cuadradito, el plan 1, 2, 3, y de repente no sale así. Y entonces tú dices, perdí el control. Y eso te frustra, te enoja, nos molesta. Porque nos gusta la sensación de poder, de controlar las cosas. Nos frustramos porque las cosas no salieron como las planeamos. Porque no podemos manejar las circunstancias. Sin embargo, en el Salmo, David nos enseña el camino de la paz. Encomienda tu camino al Señor. La palabra encomienda significa deposita completamente. Es decir, pon todo el peso de tus planes en Dios y descansa. Es rendirse al control divino. Cuando dejas que Dios gobierne tus pasos, Él actúa a su tiempo y Él te lleva a la victoria en el momento dispuesto. Él hará que tu justicia, dice David, resplandezca como el sol al mediodía. No tienes que apresurar las cosas, ni manipular los resultados. Como el sol tarda un tiempo en subir al mediodía, así es el tiempo que Dios permite que pase para que podamos ver los resultados. Deja de pelear con la frustración tratando de controlar lo que no puedes. Lo que no puedes. Platicaba con la hermana Xiomara y creo con la hermana Laura cuando vimos el calendario de capilla y decíamos, ¿será que el Señor no sabe algo? Y por eso nos toca hablar de esos temas. Yo peleo con la frustración. Yo tengo una lista de cosas por hacer. Y cómo me frustra cuando termina el día y me quedan 2 o 3 sin haberlas hecho. Cómo me frustra cuando de repente tengo que cambiar el plan del día porque salió algo imprevisto. Déjenme de componer eso. Cómo me frustraba. Porque he aprendido a decirle al Señor, todo lo que tú me pidas que haga en el día, lo haré según las fuerzas que tengo. Pero tú sabes, y tú tienes el control. La agenda es tuya, no es mía. Sigo teniendo mis planes, pero ya no me he aferrado a ellos.
Porque he aprendido algo. Yo no tengo el control. No lo tengo. Lo tiene Dios. ¿Sabes dónde aprendí eso? En una cama de hospital en Estados Unidos. Tenía muchos planes. Y el Señor tratando conmigo permitió que una bacteria, una cosa microscópica, entrara a mi cuerpo. Y eso detuvo todos los planes. Y allí en esa cama, mirando al cielo, porque no podía mirar para otra parte, yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Acaso no me amas? ¿Acaso no te sirvo? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Por qué permites que pase esto? Y Dios me respondió. 2 días después, cuando ya podía recibir visitas, todo el día recibí visitas, como 20 personas de la iglesia, del trabajo, vinieron ahí. Y todos, cristianos y no cristianos, me dijeron la misma frase. No se pudieron haber puesto de acuerdo. Todos me dijeron, Rafa, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios te ama y tiene un plan para ti. Justo lo que yo le estaba diciendo a Dios que no hacía. Cuando se fue el último dije, Señor, ya entendí. Sí me amas y sí tienes un plan para mí. Nada más que tus planes son mejores que los míos. Tú eres el soberano. Tú eres el soberano. El principio de la soberanía, hermanos, cedamos el control a Dios. De hecho, Él tiene el control. Somos nosotros los que creemos que tenemos el control. Y por eso batallamos con su voluntad. Por eso batallamos con las circunstancias. Todo el control es del Señor. Acéptalo. Y deleítate en eso. Deleítate en eso. Yo agradezco a Dios que Él tenga el control de las cosas. Porque si yo tuviera el control, yo ya estaría en el desastre. Gracias a Dios que Él tiene el control. Gracias que Él a veces ha tenido que estorbar mi camino, que ha tenido que desbaratar mis planes y que me ha dicho firmemente, aunque con amor, no. Gracias al Señor por su control soberano. Gracias por su autoridad sobre nuestra vida. Pero deleitémonos en eso. No es el control y la soberanía de Dios no es para sufrir, hermanos. Es para gozarnos. Porque Él tiene mejores planes que nosotros. No tienes que apresurar las cosas ni manipular los resultados. Dios hará las cosas por ti. Deja de pelear con la frustración tratando de controlar lo que no puedes. Deja que Dios sea Dios. Pablo escribió, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Qué difícil es creer eso. Sí lo decimos, pero no lo creemos. O no lo creemos como deberíamos creerlo. Porque si lo creyéramos, cuando las cosas no salen como queremos, no nos sentiríamos como nos sentimos. Alabaríamos al Señor. Dios es más grande que tu frustración. Cuando los planes se frustran, recuerda que Dios no se ha equivocado. Quizá no entiendes el proceso, pero Él está formando algo eterno en ti. Y la frustración es el taller donde Dios pule tu carácter y fortalece tu fe. El Salmo termina diciendo así, el versículo 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, por cuanto en Él esperaron. Dios no promete una vida sin frustraciones, pero sí promete su presencia, su fuerza y su salvación. El que espera en Él no será avergonzado, y el que confía en Él verá su luz brillar como el sol. Cuando las cosas no salen, recuerda, Dios está en control. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por recordarnos, tú eres el soberano. Tus planes siempre serán mejor que los nuestros. Bendito seas. Ayúdanos a entender cómo obras, Señor, en nuestras vidas. Y a verte a ti en medio de aquellas cosas que frustran nuestro corazón.
Te entregamos, Señor, aún el enojo que hay en nosotros, aún el miedo que podemos sentir, debido a que las cosas no están caminando como queremos. Y te pedimos que nos ayudes a deleitarnos en ti y en tu voluntad soberana. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.